Más conocido como Ahí, por Vitocho. Esa es una primera... Yo dudaba si ponerle Vitocho. ¿Le gusta que le digan Vitocho? ¿Le molesta? No, en absoluto. En absoluto, ya estoy acostumbrado. Ya Pero después de tantos años... yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes que han hablado de tanto del oro, ¿no? Ajá. Y han hablado de la riqueza que perdimos en el siglo XIX, el guano y el salitre. Ujú. ¿Cuánto recogía el Estado peruano en esa época? De cada tonelada de guano que salía del Perú, ¿cuánto quedaba en el Perú y cuánto se llevaba el concesionario? ¿Saben ustedes? 70% del Perú, 30% del concesionario. La pregunta es, ¿cuánto se lleva el que saca el oro del Perú legalmente? ¿Cuánto se lleva el que y cuánto queda con el Estado peruano? No llega ni al 45%. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. O sea, ¿cuál es la solución? primero, que no se puede pagar tan poco por la minería que se extrae, que es un recurso natural que se acaba. La sociedad de minería dice lo contrario, por supuesto, que se paga mucho. No. Se paga casi como se paga una industria cualquiera. Hacer este vaso o hacer este juguete, casi paga el mismo impuesto que recursos naturales que salen de la tierra. En términos regionales, ¿Perú es de los que más cobra o de los que menos cobra? Probablemente los que menos cobra. ¿Probablemente o es? Bueno, habría que hacer un estudio. Yo creo que es el que menos cobra. En base a eso define. ¿Sí? Pero son recursos naturales, no todos tienen oro. No. Y entonces, y hay otro problema del oro también, ¿no? El oro, hoy día el problema de la inseguridad en el Perú lo crea el oro. Ya no el narcotráfico, el oro. Porque el oro ha subido hoy día hasta 3.500 la onza. Cuando yo discutí con Velarde hace 15 años en la Comisión de Economía, le dije, señor Velarde, ¿compre usted oro? El oro estaba a $1.000, la onza. Ahora está a 3.500. ¿Y cuánto tiene de oro la reserva peruana? ¿Ustedes saben cuánto es los 70 y tantos mil millones de dólares que tiene el Perú en reserva? ¿Cuánto es en oro? 4%. Hace 15 años. ¿Cuánto es en oro hoy? 4%. Eso significa que en 15 años el BCR no ha comprado una onza de oro. Y en esa época el oro estaba a $1.000. Hoy está a $3.500. O sea, hoy día tenemos dólares, igual que hace 15 años. Hoy día tenemos más dólares que hace 15 años. Hace 15 años había pues 30.000, 40.000 ahora hay 70.000. Sí, pues, pero en 15 años el dólar se ha devaluado 52%. ¿Pero a dónde va con eso? ¿Que el BCR debería comprar el oro de los mineros informales? Que el Estado hay que hacer un estanco del oro. Como existió acá el estanco del tabaco, o de la sal, o del salitre, o de la coca. Un estanco. El Estado debería organizarse para comprar el oro y que no lo... Hay 11.000 millones de dólares que salen en oro ilegalmente hacia Bolivia y Bolivia lo exporta como propio. Primero. Segundo, el tema de la minería. Volvemos al tema. Una pregunta sobre eso. Yo no soy experto en el tema. Que el BCR... Yo soy un observador, nada más. Estamos conversando entre dos personas que tienen ideas sobre lo que está ocurriendo. Nada más. Nada más. Pero es que el BCR compre el oro de los mineros informales va a hacer que dejen de demandar tráfico de menores, que va a hacer que dejen de contaminar los ríos, va a hacer que dejen bueno, pero es que se compra de matar gente en fosas comunes. Sí, claro que sí. Sí. Bajo ciertas normas. Mire, y además hay una cosa. ¿Cuántos locales del Banco de la Nación hay en todo el Perú? 450. ¿Cuántos locales tiene la banca comercial? El banco que más tiene. 250 locales. O sea, hay en cada sitio del Perú un local del Banco de la Nación. Ellos pueden a través del Banco de la Nación comprar oro. Si es que el BCR no quiere hacer directamente, lo puede hacer directamente o indirectamente a través del Banco de la Nación. Yo no soy del todo en contra en que el BCR le compre el oro, pero ¿cómo eso se traduce en que dejen de contaminar dejen las actividades ilegales? Hoy día, pero es que tú tienes que formalizar la minería. ¿Cómo la formalizas? Con la presencia del Estado. El Estado ni siquiera puede mandar policías a patás. No, pues. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces tienes que armar un esquema que no se me ocurre cómo armarlo en este momento, pero hacer que todo el oro que producen los artesanales y los ilegales que tienen que dejar de ser ilegales
sean comercializados exclusivamente por el Estado. Excepto pues los formales, que podrán tener algún tipo de privilegios para que se vayan. El gobierno más derechista que tuvo el Perú en los últimos 100 años, 80 años, probablemente, fue el gobierno de Odría. General Odría, General de la Alegría le decían. Odría puso un impuesto al oro, a los minerales que salían del Perú, que no estaban trabajados. O sea, todo el mineral que salía del Perú en tierra llevaba 4% de impuesto de exportación. Ya no, a la carga tributaria pasamos ahorita inmediatamente. Entonces, pero la propuesta que el asunto es, tú tienes que darle valor agregado a tus minerales. Sí, de acuerdo, de Pero acuerdo. ¿cómo hacemos para controlar todo el desmadre que se arma alrededor de la minería ilegal? No, además suena muy bonito, perdón que le corte, suena muy bonito esto de que el Estado vaya y compre, ¿no? Bueno, yo creo que podría ser un camino de solución, pero es que todo suena muy bonito. Suena muy bonito hasta que nos vamos a los problemas de la realidad. Suena muy bonito, ¿no? Hasta el fútbol suena muy bonito y miremos cómo estamos. Hasta que nos vamos a los problemas de la realidad. Pero tenemos que organizarnos de tal manera de evitar eso, porque no se puede seguir permitiendo lo que está pasando. Pero eso no aterriza en nada. Es que el BCR vaya y compre y que desarrolle un sistema que vaya usted a ver cuál será, sí, no soluciona ningún problema de contaminación, ni de trata de personas, ni de asesinatos, bueno, ni todo nada. eso hay que regularlo, pues. Todo eso a la hora que lo haces oficial, lo regulas. Mira, regulado está. Que no se puede matar gente, que no se puede hacer tráfico de personas, que no se puede contaminar los ríos, que no se puede... Todo eso está regulado. Si tú pones una caja y una frontera en Patás, que no sale 1 gramo de oro allí, que no sea comprado o decomisado por el Estado, bueno, pues lo puedes hacer o no, sí se puede hacer. Lo que pasa es que no hay ganas de hacerlo, porque hay muchas vinculaciones con las propias autoridades para dejar que eso sea una tierra de nadie. Esa es la verdad. O sea, lo que tú tienes que hacer es legalizar el oro y legalizarlo a través de la compra del Estado. El Estado tiene que comprar oro que es suyo. En Europa, los bancos centrales de reserva están comprando oros que importan, a veces hasta de Bolivia, y es oro peruano. Y el Perú no puede comprar su propio oro. Más allá de... Porque además, ahora que tengas la seguridad, el artesanal, el minero artesanal, tenga la seguridad que el Estado te compra, no se va a someter al chantaje de los... ¿Usted cree, de verdad? Yo creo que no. Yo creo que sí, pero más allá del tema macroeconómico, porque al BCR le funciona bien dólares, oro, la macro es otro tema. Estamos hablando de la micro, de cómo el minero llega a su localidad y tiene una draga que tira contaminantes al río. Pero el Perú eso no se va a solucionar porque el BCR compra el oro. Bueno, pero yo creo que por lo menos se empieza a solucionar, ¿no? O sea, a la hora que tú le haces un estanco del oro y que el Estado empiece a meterse directamente y a comprar directamente el oro y no permitir que se comercialice paralelamente, bueno, empiezas a formalizarlo. Yo no te digo que sea un éxito total, pero empiezas por un camino determinado. Ahora, ¿qué solución hay? No hay ninguna. Ahorita no hay ninguna. Ese es el problema. Por eso no estoy totalmente en desacuerdo con lo del BCR. Soluciones. Esa es una idea que lanzo al aire y que los expertos la pongan operativa, la hagan operativa. Es que ese es el tema, cuando uno lanza ideas que no se aterrizan, quedan en ideas. Pero las ideas quedan ahí y hay alguien que... En el debate, lo que pasa es que en el debate parlamentario suele ocurrir mucho eso, ¿no? Se lanzan ideas que al final no aterrizan en realidades y el país que tenemos es heredero de ese debate parlamentario. Bueno, pero no todo es así, ¿no? No todo es así, ¿no? La idea no es mala. La idea, además, ya pasaba en el pasado. Había un estanco del tabaco, había un estanco de la sal, había un estanco del salitre. O sea, hay una experiencia del siglo XIX. Te estoy diciendo, en el siglo XIX, los recursos naturales que se agotaron pagaban al Estado 70%. Hoy día, ¿cuánto le pagan? 30, 40%. Casi como una industria cualquiera. Bueno, pues hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Hay una diferencia. Y eso se agotó. Ahora, en esa época tú me das, en esa época no había computadoras, no había buenas contabilidades y el 70% de repente era menos, seguramente, pero en teoría era así. Que si no funcionaba en ese momento con esa exactitud es probable. Ese no es un tema de voluntad y yo quiero que sea 80, 20, 30, 70, lo que sea. Es un tema de cuántos funciona para que todavía quieran venir a hacer el negocio acá. Pero el recurso natural no puede tener el mismo impuesto que que hacer chocolate. De acuerdo. Hacer chocolate, o sea, hay cierta diferenciación. De acuerdo. Es recurso natural peruano que se extrae y que tú le pagas al que lo extrae una ganancia determinada. Bueno, eso es muy diferente a hacer pues chompas. Sí. Hacer en eso estamos totalmente de acuerdo. Esa es la diferencia. Y aquí en el Perú casi no hay diferencia. Casi no hay diferencia. Eso no se puede aceptar.
Ahí yo lo que digo es verdad que podríamos, como usted dice, sí, hacer un estanco del oro, podríamos tratar de regular la minería ilegal, podríamos... El tema, creo, y es un tema que es transversal a absolutamente todo lo que está pasando en el día, todo lo que se trata de hacer en este país en los últimos años, es que lo que tenemos es la gran fuga de como un caño con hueco, que es la corrupción de las autoridades del Estado. Ese es el gran problema. Y yendo hacia allí, precisamente, estamos... Pregunto porque usted está en política desde hace muchísimos años, desde que yo me acuerdo. La corrupción, ¿usted siente que en este momento está totalmente desbordándose o cree que todavía, o sea, porque si es así, yo no creo que haya una salida que no pase por, qué sé yo, hacer, o sea, tirarlo todo abajo y volver a construir? Ese es el problema, la corrupción. Bueno, acá... tu colega no lo dijo con esa palabra, pero es verdad, ¿no? Los fracasos o éxitos de las políticas que implementa el gobierno, cuando son duras, con mayor razón, ¿tienen éxito o no? Depende un poco a la corrupción. El Perú sí está muy corrupto. Hay una corrupción... por ejemplo, el otro día escuché a un general de la policía en un debate que decía que había 20% de corrupción en la policía. Aceptaba. O sea que si aceptaban 20 podrían ser 80. Pero, bueno, imagínate que nos quedemos en 20. Vamos a quedarnos en 20. Estamos hablando de 30.000 policías corruptos. Solamente 20. Vamos a quedarnos en 20. ¿Tú sabes lo que significa 30.000 policías corruptos con uniforme? Es terrible. Bueno, lo vemos en la calle todos los días. Es terrible. Sí. O sea, es terrible porque esos 30.000 policías corruptos en cualquier otro ámbito serían 100 o 200 o 300. El efecto quedaría mucho peor porque representan a la ley y representan al Estado. Entonces, sí, por eso es que yo siempre sostengo, tú no puedes poner policías de ministros del Interior. No puedes. Hace 30, 50 años los ministros del Interior nunca eran policías, eran civiles. Hoy día, en los últimos 20 años o 15 años, nos hemos acostumbrado a poner a policías o ex policías o militares en ese ministerio, pensando pues que son los especialistas. Pero hay compromisos y hay promociones y hay grupos y hay corrupción adentro y al final el policía, por más honesto que sea, es difícil que pueda combatir a sus propios compañeros aún sabiendo que son corruptos. Desde su perspectiva, ¿dónde está el bache en la lucha o en el afrontar la criminalidad en este momento? ¿Dónde está el hueco? En la impunidad. En la impunidad. Pero eso, ¿dónde se ubica en el Estado? Bueno, se ubica en la justicia, se ubica en las autoridades, se ubica en la ciudadanía que a veces la acepta, a regañadientes, pero la acepta. Y finalmente, el Estado promueve la corrupción con normas exageradas. Y el Congreso... Por ejemplo, una cosa muy elemental. Un ejemplo muy elemental. Ok. Tú te vas a cualquier zona del Perú en automóvil, ustedes han hablado de carreteras y de automóviles, bueno. Te pone una policía, te para la policía y te pide papeles y no los tienes o has cometido una infracción y él te dice dos cosas. La multa, ¿ya? Si te pone la multa, ¿tú qué haces? Si no hay jueces de tránsito en el Perú, ¿a quién reclamas? Primero. Segundo, si no, al depósito. ¿A qué depósito? ¿Hay depósitos en el Perú? Es decir, lo llevan en el carro a la puerta de una comisaría, que cuando regresas a los 3 o 4 días está de repente sin desmantelado. Desmantelado. O sea, el Estado promueve la corrupción, porque es tan exigente en una serie de cosas, es tan exigente y tan irracional. Acabo de pasar, esto es San Borja, acabo de pasar por San Borja. Hay un letrero, que acabo de verlo, un letrero que dice silencio, ¿no? Multa, 5.500 soles de multa. ¿Por tocar claso? Pero, no, a ver, sin irnos... O sea, el Estado promueve la corrupción. Sin irnos del tema, ¿qué hay con el Congreso? Porque no ha mencionado al Congreso como uno de los orígenes. Pero ha sido. Yo no soy parte del Congreso. Pero ha sido. El otro día iba en un colectivo informal que está extorsionado, que paga cupo, y me decía, yo pago cupo porque los primeros extorsionadores acá son los congresistas. Ah, bueno, pues. Y eso no es de este Congreso. Eso es de congresos, por lo menos de hace 20 años. Y yo he estado en el Congreso hasta el año 19, hace 6 años ya que dejé el Congreso.
Y he tenido los problemas hasta hace 5 años, porque cuando quería abrir una cuenta del banco, me decían, usted es potencialmente peligroso, porque es político. 5 años. O sea, antes de 5 años, para mí era una complicación abrir una cuenta corriente. O sea, ya somos mal vistos por ese solo hecho. Pero en mi época yo no he visto ese tipo de distorsiones. No las he ¿No había visto. muchos sueldos en su época? No, perdón, sí. Las extorsiones. Eso es una extorsión. Los cupos. Pero eso es una los extorsión. Cupos, Pero los cupos. No. Ser Estoy mucho hablando- sueldo es una extorsión. Perdón, es otra cosa. Es un tipo de otro delito. Es diferente. Es diferente. Entonces, claro, hemos sancionado a varios. Ahí está el señor Urtecho. Está la notaria Canchaya de Huancayo. Canchaya, fue la primerita, la del Partido Popular Cristiano. Que tenía, a esa señora le hemos usado nosotros. Sí. Esa señora tenía a una empleada del Congreso como empleada doméstica. O sea, todo eso se ha visto. El Comepollos. Todo eso lo hemos sancionado en su momento. Pero eran 2, 3, 4, 5 personas. Ahora tenemos 40. O sea, había 5, 6 o 10 personas con procesos o con denuncias. Hoy día tenemos 50%. O sea, ha aumentado. Pero eso culpa de quién es. De los que entran. O sea, a ver, la pregunta es, ¿tú entras congresista y el Congreso te vuelve delincuente? ¿O es que llegas siendo ya delincuente y desarrollas tus malas Pero prácticas? los congresistas que entran son delincuentes porque el sistema electoral diseñado por los congresistas anteriores hace que tengamos que elegir delincuentes. Bueno, pues, pero si vemos a la RENIEC, que ni siquiera puede revisar firmas, y dice que no está capacitada. O sea, cuando vemos a la RENIEC, que al ojo, empieza a revisar firmas, 2 millones de firmas al ojo, y que saca 300.000 que están falsas, al ojo, caramba, ¿cuántos ojos más faltan entonces? Parece que fuera culpa de todos menos del Congreso. No. A ver. Yo no soy congresista ni estoy acá para defender el Congreso. Pero yo te quiero decir lo siguiente. En la Guerra Civil Española, que murieron 1 millón de personas, ustedes no habían nacido, yo tampoco. Pero fue una guerra horrible, previa a la Guerra Mundial. Fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 1 millón de personas. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía, ¿qué le pasó a España? ¿Quién falló para llegar a esta situación? ¿Quién falló? ¿La clase política? ¿La clase dirigencial? ¿Quién falló? Y Ortega y Gasset decía, bueno, el pueblo. El pueblo elige a su clase política. El pueblo elige a su clase dirigencial. Pero ese es un argumento súper tramposo, porque las reglas con las que elegimos están hechas para que ganen. Desarrolla, a ver. Él dijo, el pueblo, porque el pueblo español estaba enfermo, decía Ortega. Un pueblo enfermo elige a dirigentes enfermos. Entonces, esa es una... Ortega Gasset fue un gran filósofo, un gran escritor, y decía eso. O sea, yo creo que el Perú estamos entrando en una situación parecida también. Pero esa es una lavada de manos bien brava, ¿no? Es decir, yo he sido congresista, pero todo lo que ha ocurrido en los congresos que yo estuve, esto es culpa del pueblo. No. Ustedes han puesto los cimientos para lo que estamos viviendo hoy. Yo no he venido a rendir cuentas acá de lo que he hecho en mi labor de 25 años. No, vamos a venir a conversar, ¿no? Si tú quieres revisar lo que yo he hecho, revisa mis escritos, ¿no? Yo tengo varios libros escritos y artículos, muchos proyectos que están ahí, muchos de ellos encarpetados, porque no han pasado, porque nunca tuvimos mayoría. Tenía mayoría el APRA o el fujimorismo o el nacionalismo cuando yo estaba allí. Entonces, cada cual, el Congreso es una asamblea de 130 miembros. Hay que recordar que quien hizo este Congreso chico es el fujimorismo. Para manipular el Congreso. O sea, nadie hace un Congreso chico porque quiere ahorrar dinero. No. Hace un Congreso chico, la constituyente del 93 hizo un Congreso chico para manipularlo. Y ustedes han hablado acá de las elecciones. Dividió el sistema electoral peruano en 3 cabezas, en una había antes. Antes era el jurado con sus ramas, la RENIEC, la OMP, etc. Hoy día hay 3 poderes dentro de uno. ¿Para qué lo hizo Montesinos? Si Montesinos digitaba la Constitución del 93 para manejar las elecciones. O sea, todos estos antecedentes están amparados en una Constitución que a mi modo de ver nunca debió llevarse a cabo, y menos vivir tanto tiempo como ha vivido el día de hoy, 33 años o 35 años de la Constitución, me parece que es una exageración. Pero esos problemas surgen un poco con eso. La única medida, a mi modo, hubiera sido desastrosa. Entonces, ¿qué pasa?
hay que recordar que el papelito manda. Hay que recordar a quienes eligieron a través del papelito manda. Hay que recordar eso. Entonces, ¿es que esa gente haya declarado? No. Sí, yo creo que se han hecho cosas mal. Rebajar las firmas no fue idea nuestra. Yo me opuse personalmente. Fue idea de Vizcarra, con su famosa comisión de alto nivel, que luego se tradujo en votaciones en el Congreso de vizcarrismo, que aprobaron una serie de medidas que hoy están vigentes. Entonces, es decir, yo no creo que puedes echarle la lupa a una persona de un Congreso de 130 personas. No, a usted no es, pero sí el Congreso que diseña el sistema electoral. En este caso, usted acaba de mencionar una propuesta que vino del Ejecutivo. De acuerdo. Bueno, pero el Congreso ha venido modificando el sistema electoral a su conveniencia y gusto por lo menos 10 años, y eso hay que entenderlo, eso no se puede obviar. Bueno, pues hay que elegir mejor. O sea, pero ¿cómo elegimos mejor? Hay que elegir mejor. Mi pregunta es, ¿cómo elijo mejor si es que los partidos políticos no enfrentan ninguna consecuencia cuando me ponen delincuentes para elegir? ¿Pero qué partidos políticos hay si vemos que hay firmas falsificadas? Estamos viendo. Acción Popular, por suerte, no está en la lista. Ahora hablamos de Acción Popular. Ahora vamos a hablar de Acción Popular. Acción Popular no está en la lista, por suerte. El APRA tampoco, a pesar que yo he sido adversario del APRA toda mi vida, pero me alegro que el APRA no esté ahí y creo que el PPC tampoco, no lo sé. Pero en todo caso, los partidos más antiguos no están en la lista. O sea, nosotros combatimos a Sendero Luminoso hace muchos años atrás porque Sendero Luminoso quería destruir el Estado peruano. Ahora hay corrupción. Y la corrupción no quiere destruir el Estado, quiere copar el Estado diferente. Quiere manejarlo desde arriba. Y parece que lo está logrando. ¿A quién le correspondería, según usted, realizar esta reforma electoral? Porque sabemos que no le podemos dar la reforma electoral al Congreso, porque el Congreso está hecho de partidos políticos que no quieren hacerse responsables de sus decisiones. Bueno, ahí en el Congreso aprobó cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que un parlamentario pueda reelegirse con menos de 45 años, creo, si ha sido diputado. Es una ley con nombre propia. Hace poco se ha aprobado un proyecto de ley que tampoco nadie ha hecho nada para favorecer a 5 congresistas que son militares. Ha sido militar, el doble sueldo. Sí, bueno, pues, ese tipo de cosas hay que condenarlas. Hay que condenarlas. Pero la institución en sí no se puede ver afectada. Es una institución que es la pila bautismal de la República. La República nace con el Congreso. Por supuesto. El año 23 nace con el Congreso. El Congreso funda la República. O sea, no podemos desprestigiar al Congreso por los delincuentes que llegan al Congreso. Nadie desprestigia al Congreso. El Congreso sucesivamente tira su reputación al tacho. Bueno, serán pues los que han votado en un sentido o en el otro. Pero no le pueden echar la culpa a la gente por lo que hacen 130 delincuentes o 110 de 130. Lo que hay que pedirle a la gente es que piense antes de elegir. ¿Cómo? Cuando estas son las opciones al frente, ¿cómo? Bueno, no me digas que con 10.000 candidatos no hay una opción buena, ¿no? Eso ponga a ver en el próximo año. 10.000 candidatos. ¿Y todos son malos? ¿Pero es responsable decirle a la gente que, ¿todos son malos? que analice a 10.000 personas? O sea, si a mí me dicen, acá están los 10.000... Uno de los problemas del sistema electoral es que hay 10.000 candidatos. Precisamente. Elegir entre 10.000. Pero eso lo ha perdido las leyes que se han modificado últimamente, pues. Y la RENIEC que no ha revisado. No, pero congresista. Porque la pregunta es la siguiente. Ya que vamos a temas puntuales, el que quitó no fue usted, evidentemente, porque no es esto una rendición de cuentas de una persona que no está en el Congreso, sino estamos hablando de realidad política. Pero el que quitó responsabilidades penales para los partidos fue el Congreso. ¿No? Entonces, hoy lo único que pueden hacer es ponerle una multa. Y eso es gracias al Congreso. La RENIEC sí es una coladera, lo que quieran. Pero el Congreso hizo que un partido no tenga consecuencias penales por falsificar firmas. A ver, hay una cosa. Son dos cosas diferentes. No conozco ese caso que tú me dices. Sí. Acá, un partido no puede ser una organización criminal. Eso yo creo que es así. Yo no me puedo imaginar que 5.000 personas o 10.000 personas se reúnen para cometer un delito. No lo puedo imaginar. Me es difícil. Habrá responsabilidades personales, pero lo que quería hacer Vela y Barba de echarle la culpa a un partido como organización criminal, me parece que es una exageración. Pero congresista, pero si se juntan varias personas en un partido político y coordinan cómo recoger dinero ilegal para hacerlo dinero legal y coordinan para hacer leyes que impidan la detención de delincuentes. Es un delito, claro que sí, es una organización de personas que están coordinando para cometer un delito. Es una organización criminal. Sí, claro que sí. Pero para eso hay autoridades electorales. De acuerdo, Cuando tú haces una empresa
no tienes ninguna autoridad que te lo pueda prohibir las actividades que tienes. Nadie te las puede prohibir. Cuando tú haces una organización política, pues tienes la fiscalización del pueblo en todo momento. Eso es mentira. Eso es una idealidad que no ocurre. No. Vienen los pulpos, le tocan la puerta a un partido con una letra en el logo. Los pulpos le dicen, te pongo 2 palos para tu campaña y no se convierte en el brazo, electoral o el brazo político de la organización criminal. Pero no se convierte. Para eso hay que anular el partido y para eso hay que meter preso a todos sus autores. Si es que está instrumentalizado el partido por los pulpos, sí. Pero claro que sí, claro que sí. Y por supuesto que sí. Que tiene una mayoría importante en el Congreso, no le va a hacer nada. Si la noticia que ha salido es que cada firma falsa vale 6 soles. Sí. Entonces, estás hablando de 25.000 firmas falsas, estás hablando de $50.000. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿eso qué significa? Son baratas, ¿no? Al final, no sé si sea barata o cara, pero en todo caso eso significa que hay atrás interés en la mafia, la corrupción, en lograr tener presencia en el Congreso. Por eso hay que evitarlo. Hoy tú no puedes hacer que un partido se disuelva y le cierren los locales si es que descubres que los pulpos le han puesto la plata para que se inscriba y para que opere políticamente. Bueno, es que debería ser así. Gracias al Congreso. Eso no es RENIEC. ¿En qué momento? Yo no sé si sea así. Vino el otro día José Nopari y lo explicó. Sí, no hay consecuencias penales. Penales deben haber para siempre. Para el partido. Perdón. Eso ahora es individualizadas, ¿no? Los que cometieron los delitos, los que recibieron el dinero, los que falsificaron las firmas. Ese detalle no lo conozco. Pero lo que sí puedo decir es que lo que se ha pretendido hacer en el pasado, de que porque tú has recibido fondos en la campaña que eran delitos en su momento, ya es una acción criminal, eso sí me parece una exageración. Ahora, evidentemente, si tú formas un partido, el Tren de Aragua, Partido Aragua, bueno, pues evidentemente estamos hablando de una organización criminal. Pero eso es muy delicado sostenerlo y combatirlo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de penalizar o judicializar cualquier organización política que se forme. Cuidado. Una organización política, cualquiera que sea, recibe dinero del Tren de Aragua, no es el partido político de Aragua. Es el brazo político, es el brazo político del Tren de Aragua. Y eso lo convierte en una organización criminal. Sea Perú Libre o Fuerza Popular. No, yo creo que eso lo convierte en un partido ilegal. Lo convierte en un partido ilegal y debe ser anulado. Como el señor Lugumala y el señor Nadine están cumpliendo asilo y penalidad por eso mismo, por haber recibido plata pues de Odebrecht, de Lula y de Maduro. Pues están presos por eso. ¿Pero qué? Pero el partido tiene que sobrevivir. El partido... Bueno, hay que probarse si el partido participó o no. O sea, es muy difícil que un partido que tenga 5.000 o 50.000 afiliados pueda participar. Yo soy parte de un partido que hay 280.000 personas. No me diga que porque hay 3.000 o 5.000 delincuentes, que pueden haber seguramente, el partido tiene que ser una organización criminal. No es así. No creo que sea así. No estamos hablando de delitos menores que se cometen. No estamos hablando de que recibió fondos para operar como partido. O sea, si Fuerza Popular recibió plata de la caja 2 de Odebrecht, era fondo ilícito para operar como partido en las elecciones. Está bien, pues, está bien. Pero, ¿la plata se ha entregado al partido o ha recibido una persona? Esa es la lógica que le comento que ha decidido el Congreso. O sea, ¿quién la recibió la plata? Pero el partido tiene que hacerse responsable de sus miembros. Tiene que poder hacerse responsable. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y debe ser, a mi modo de ver, anulada su inscripción. Pero todo eso el sistema electoral peruano debe responder a una autoridad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Y veo que las dos organizaciones, por lo menos las dos últimas, no están debidamente organizadas. Todas las organizaciones... Pero los líderes los elige el Congreso. Y todas las organizaciones tienen que ser imputables penalmente. ¿Cuál es la solución entonces? Que venga un gobierno militar. ¿Cuál es la solución? Estamos pensando en el meteorito por acá. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salimos del hueco? Que regrese Velasco, digamos. Pero usted con su experiencia, ¿cuál propondría como solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Elegir mejor. Formar a nuestra gente. Elegir mejor. Formar a nuestra gente. Formar a la gente. ¿No? Hacer una prensa que pueda fiscalizar. Las organizaciones populares o sociales que puedan fiscalizar. Creo que eso hay que hacerlo. Bueno. Denunciar los errores, denunciar los delitos, el aprovechamiento indebido del cargo, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Denunciar y castigar. Esa es la solución. Mire, Bolivia, hay un señor Arguedas, que no es José María, ¿no? Hay un señor Arguedas, un autor español, un autor boliviano en Bolivia, que decía
que el pueblo boliviano había perdido educación y soberanía cuando la educación en Bolivia se trasladó a las municipalidades. Las municipalidades, para este señor, habían contribuido al bajo nivel, ¿no? Al bajo nivel de educación que tenía Bolivia en su momento. Estamos hablando de los años 30, 40, hace muchos años atrás. Entonces, eso también es un problema. Tenemos que partir de la educación. La educación es fundamental en el Perú. Y eso es algo que no quieren a nadie atacar. ¿Por qué? Porque es un tema de largo plazo. Es un tema de largo plazo. Entonces, como un tema de largo plazo, no lo resuelves ahora porque sabes que las cosechas no las vas a recibir tú, sino el nuevo gobierno o el subsiguiente. Ese es el problema también, ¿no? Congresista, le damos un superchat antes de pasar a Acción Popular. Ex congresista. A Acción Popular. Noé. Me han traído para defender al Congreso, tenga al presidente del Congreso. No, acá conversamos. Usted nos pega, de ahí nos clipea, nosotros les pegamos. Funciona así, no pasa nada. Noé es el Isban Maguiña. Ir a comprar el oro a la minería ilegal es como ir a la cachina a comprar un celular robado. Solo incentivas que ese sistema siga funcionando. Sí, ese es el riesgo, ¿no? Por supuesto que sí. Hay que ir a la cachina para sacar las cosas robadas, decomisarlas, o destruirlas, o reciclarlas, o venderlas en nombre del Estado, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pedro Rivas Ugaz dice, Vitocho sabe muy bien que es el Congreso quien tiene la sartén por el mango para acabar con este sistema político. No es verdad, no es verdad. Este Congreso tiene mucha importancia porque el gobierno es débil. Ese es el problema. Este Congreso ha tenido... Quizás para algunos sea el primer poder del Estado, no lo sé, porque es una definición que tuvo González Vigil en 1839, cuando acusó a la mariscal Gamarra. Pero en fin, puede ser que este Congreso tenga hoy día el primer poder del Estado. ¿Pero por qué? Primero, porque no hay gobierno. Porque no hay gobierno, tal cual. Porque no hay gobierno. Si hubiese la presidencia es irrelevante. Así es, sí. No hay gobierno. Por eso es que por eso es que hace lo que quiere. Y le importa un pepino hacer lo que quiere. Le importa un pepino a sacar leyes antieconómicas o antipopulares o antisociales. Le importa un pepino. Leyes a favor de ellos. Yo nunca he visto un Congreso de los 5 que he estado, que hay un Congreso que ha sacado tantas leyes a favor de ellos mismos. No lo veo. ¿Y eso por qué? Porque no hay gobierno. Y porque están coludidos con el gobierno. Además, como no hay, lo coluden. O sea, el gobierno está colgado del saco del Parlamento cuando antes siempre ha sido al revés. Sí, pero este Congreso es herencia del sistema que diseñaron los Congresos anteriores. No es así. Es herencia de las votaciones. De verdad no es herencia de los partidos. No. Echarle la culpa a la gente por cómo vota porque las autoridades delinquen Pero no, le estoy diciendo lo que decía Ortega Gasset. Un pueblo enfermo elige a autoridades enfermas. Un pueblo sin educación elige autoridades sin educación, sin distinguir una cosa. El pueblo tiene que ser consciente de que tú no puedes ir. Pero si es el pueblo que lo ha elegido usted 5 veces. Bueno, pues es el mismo pueblo que está llamando enfermo ahorita. El pueblo a mí me han elegido en Cañete 3 veces. Yo vivo orgulloso de Cañete y me paseo por todas las calles. Pero ¿cómo? O sea, un pueblo sin educación, ¿cómo va a acceder a la educación si es que no es el gobierno, el Estado quien le brinda la educación de calidad que tiene? Exactamente. O sea, estamos en una rueda de la que no podemos salir. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que venga una dictadura? No. Entonces, por eso yo digo, el pueblo tiene que... porque a veces el pueblo sale y reclama. ¿Sabes cuál es matan a 60. ¿Sabes cuál es la solución? Que el voto no sea obligatorio. Mire, estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente que el voto de acuerdo. No sea obligatorio. ¿Por qué? Porque la gente va a votar y en la cola, mucha gente, 30% de la gente, empieza a ver, oye, ¿quién es? ¿Por quién voto? 30% en la cola. Y 2 días antes, 50% no sabe por quién elegir. Entonces van obligados y no les importa al final los que van obligados o los que sienten obligados porque si no los multan o no pueden firmar escrituras públicas o contratos. Bueno, se van obligados y no les interesa. No les importa votar mal. O no han recibido suficiente información. O no han recibido información o van a desgano. Van contra su voluntad. No. Y cuando vas contra tu voluntad, evidentemente haces lo que te la gana. O sabes que tu voto no vale porque hay un partido que usa las municipalidades para hacerle campaña a sus congresistas y esos congresistas siempre entran. Ahora pasamos a Acción Popular porque ese es uno de los casos de Acción Popular. Pero además todo es parte de la sociedad peruana.
todo es parte de la sociedad peruana, no somos Suiza, todo es parte de la sociedad peruana. Entonces, eduquemos mejor al ciudadano, mejoremos nuestra educación, esforcémonos en educar mejor a nuestra gente, esforcemos en educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, esforcemos en transmitirle conciencia y responsabilidad para que votemos mejor siempre. En todos procesos hay buenos candidatos y malos candidatos, aún con este sistema. Aún con este sistema, hay buenos y malos. Yendo un poquito a eso, yo bueno. quería preguntarle una cosa súper puntual, que es si cree usted que el plan de gobierno, las propuestas de gobierno, en general de todas las autoridades electas por voto popular, debieran ser vinculantes. Pero le cuento mi caso. Yo vi a un candidato al Congreso y me pareció bueno. Leí lo que proponía y me pareció bacán. Voté por ese candidato al Congreso, ese candidato al Congreso entró al Congreso y cuando entró al Congreso hizo todo lo contrario de lo que decía su plan. ¿Debería ser vinculante? ¿Debería poder haber sanciones para una persona que entra al poder? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Depende... A ver, es una buena pregunta y creo que tiene muchas respuestas. Primero, por ejemplo, yo tengo un plan de gobierno para gobernar, para ser diputado, senador o congresista del partido A, B o C. Pero el partido A, B o C no gana. Gana el partido Z. Entonces mi plan de gobierno que tenía con mi partido llegar al gobierno, no he llegado al gobierno, he llegado a la oposición. Tengo que ser oposición. Entonces, ¿qué plan puedo aceptar? ¿Qué plan puedo seguir? Si ya mi condición ha bajado. El pueblo no me eligió para ser gobierno, sino para ser oposición. Entonces, el programa cambió. El programa puede cambiar. Ese es un tema. El segundo tema es, evidentemente, hay gente que no sabe muy bien lo que pasa en el Estado, en el gobierno, y llega con una serie de proyectos y se da cuenta adentro que ya no puede hacerlo. Eso también puede suceder, que es imposible físicamente hacer lo que ellos habían propuesto antes. Y en tercer lugar, hay mucha demagogia que prometes sabiendo antes que no podías hacer eso y lo prometes. Y eso es fatal. Eso es fatal. ¿Se puede sancionar? ¿Se podría sancionar? ¿Se debería sancionar? Yo creo que la sanción la debe hacer el pueblo a través de la revocatoria. Pero no hay revocatoria congresistas. Que debería reemplazarse todo el medio Congreso a mitad de mandato. Pero exactamente. Renovación por tercios. O por mitades. O mitades o tercios. Y eso ya pasó en el Perú. O sea, estamos... Es decir, en el Perú no hay nada nuevo. De los años 1830 hasta el año 33, la Constitución del 33, el Perú, los congresos se renovaban por tercios. Entonces ya hemos, y sin embargo fue la etapa más larga de estabilidad, más o menos democrática, con guerra con España y con guerra con Chile en el medio y con guerra mundial. Y funcionó. Bueno, pues, de repente volver al pasado. Yetzaet Delgado dicen que si el gobierno no puede parar la delincuencia es porque ellos están metidos en la delincuencia. A los políticos no les conviene atrapar a organizaciones criminales porque a ellos también les pagan. Ese es Yetzaet. Bueno, eso es verdad. Pero ¿quiénes son políticos en el Perú? Hay gente que se hace política a la carrera, que quiere hacer política para obtener prebendas. Y ya lo dije antes. Si hay un general de la policía, que yo le he escuchado el otro día en un desayuno de trabajo, decir que hay 20% de corrupción en la policía, evidentemente, empecemos... O sea, la primera trinchera contra la corrupción y la delincuencia está la policía. La primera. Pues no puede haber ahí corrupción. Ahora, no puede corrupción. Hablemos de Acción Popular, que me imagino que por Acción Popular sí va a sacar cara, ¿no es cierto? Esperaría, sí, claro, ¿no? Claro que sí. Con todos sus defectos. Acción Popular es parte de esta debacle política. De hecho, creo que es uno de los partidos principales que ha contribuido desde el Congreso a todo lo que hemos visto. No. ¿Cómo no? No hemos sido mayoría. No, nunca. Ahora tampoco hay mayoría. Pues perdón, pero hay alianzas que manejan la mayoría. Hoy día hay una alianza clarísima, que es Fuerza Popular y APP, que manejan el Congreso. Acción Popular ha participado en votos con esa alianza varias veces. Dividida. Varias veces. Dividida. Bueno, está dividida. Dividida porque están divididos, pero ustedes han formado parte de esa alianza. No, eso lo dice usted y yo digo lo contrario. No es así. Acción Popular, primero que a mí no me gusta la bancada de Acción Popular en general, salvo 3 o 4 de rescatables, el resto ha sido una mala elección
interna y externa. Interna y externa. Lamentablemente es así. Hemos elegido mal porque no había autoridades. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE nos quitaron autoridades durante 7 años. Y por lo tanto el partido sin autoridades fue un caos. Y ahí están las consecuencias de una bancada de niños. No les quitaron las autoridades. Ustedes no hicieron el proceso que el jurado esperaba que hicieran para poder inscribirlas. No, el jurado se mete, desordenaron. No, el jurado se mete en todo. Se mete en todo. Y nos hizo pagar una multa de 900.000 soles que hubo que hacer una colecta nacional, casi para pagarla. Para que vean lo que cuesta un partido político en ese momento que no tenía además financiamiento del Estado. No. El jurado, hay un señor Patrón, que yo lo acuso directamente de él, Rodríguez Patrón, que está en la OMPE, a él lo acuso directamente, que se tiraba abajo todas las actas de junta del plenario y del Congreso Nacional por defectos menores. Bueno. Y no le daba ningún tipo de utilidad. Bueno. Entonces, así que no, yo creo que había una cosa concertada para hacerle daño al partido, a nosotros y a otros más. No solamente a nosotros. Ese señor ya salió del jurado, por supuesto. Ya salió del jurado. Y muy mal. ¿Estuvo dividido Acción Popular? Está. Bueno, ¿sigue dividido y ya se arreglaron? Bueno, y ya se fueron los que causaron la división, ¿no? ¿Johnny Lescano? Y Johnny Lescano y Becerra Guevara, que eran personas controversiales, ya se fueron. Entonces el partido está hoy día más tranquilo que antes. Esa es la verdad. Pero el partido no es un club de amigos. No es el ejército tampoco. Ni es una congregación religiosa. Hay diferencias, por supuesto que sí. Diferencias que nos ayudan a llegar a acuerdos finales y a llegar a la verdad y a llegar a objetivos. Hay diferencias que nos ayudan a meditar y a desarrollar mejor las ideas que tenemos, por supuesto que sí. Ya, ahora, Acción Popular hace esto. Pone un alcalde, el alcalde utiliza la municipalidad para copar puestos con sus correligionarios, los correligionarios hacen campaña para el Congreso por un candidato del alcalde, el congresista entra al Congreso, el congresista abre oficinas o tiene asesores y mete a los de la municipalidad. Eso ocurre. Arriola Toeros es una muestra de eso. Y por eso que está afuera ya, por eso que lo votaron. Bueno, pero es una muestra de eso y sigue ocurriendo. Por eso es que lo votaron. Julio Chávez Chong, con su esposa Leslie Lazo, es otra muestra podríamos decir muy parecida. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Justo ayer vimos el caso de la Oficina de Asuntos Interparlamentarios. De Oficinas de Asuntos Interparlamentarios que estaba ocupada. Él ha hecho una aclaración, ¿no? No conozco bien el caso, pero en caso de Arriola fue apoyado por el alcalde de Ate en su momento, sacó una votación extraordinaria entre comillas, en Ate, y eso le permitió ser número 1 en la lista en Lima y ganó por eso. Sí, pero uno no puede utilizar los recursos de la municipalidad para hacerle campaña al correligionario. Por supuesto, y hay un juicio de por medio, por supuesto que sí. Por eso es que se le ha expulsado a los dos están afuera. El alcalde está afuera, el que fue alcalde está afuera y Arriola está afuera. Además, no solamente Arriola está afuera, sino le encontraron plata debajo del colchón. Ya, pero eso es otra cosa. Sí. O sea, es decir, antes que le encuentren plata ya nosotros lo habíamos cuestionado. Pero esas filtraciones existen en los partidos y cuando los partidos no tienen autoridad y cuando no hay buena verificación en la OMPE o en la RENIEC, evidentemente estas filtraciones se pueden hacer. Son problemas de filtraciones que hay que solucionarlos. Pero tampoco es filtración de OMPE y RENIEC, es filtración de Acción Popular. A quienes admiten, a quienes le dan cabida y a quienes lanzan al Congreso. Pero esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Una cosa es las autoridades del fútbol, del equipo de fútbol, y otras cosas las autoridades del fútbol internacional, la Confederación Sudamericana de Vapores, del fútbol, o la FIFA, o la Federación Peruana de Fútbol, que son las que sancionan, son los órganos que están encima y son supervisores. Entonces me parece que no puede fallar el de abajo ni los de arriba tampoco. Acá ha fallado el de abajo y el de arriba. Bueno, un mea culpa entonces para Acción Popular por haber dejado a sus candidatos. Por supuesto que sí. Pero que ahora tienen de presidente del partido a uno que hace exactamente lo mismo, exalcalde de San Martín de Porres. No creo que haga lo mismo. No creo que haga lo mismo. En todo caso, que él responda. Bueno, hemos visto los casos ayer puntuales, ¿no? En las oficinas del Congreso, pero ya bueno, en fin. Bueno, pues que él responda. Yo no lo conozco, yo no conozco ese detalle. Pero en todo caso, quiero decirle... Pero entonces usted saluda que Julio Chávez Chong sea presidente del partido, ¿le parece sano eso? No, yo respeto lo que hace mi partido internamente. Mi partido internamente lo he elegido como presidente, y el presidente el presidente del partido no es el dueño del partido, es el representante, nada más. Y el que presidente preside las asambleas y las reuniones. El partido se maneja a través del secretario nacional, que es el ejecutivo. El partido se maneja, el secretario general es más importante que el presidente. Y el Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo, es el que ejecuta
Esos son los dos entes más importantes que hay en el partido. No es el presidente. Yo he sido presidente del partido 6 años. Y bueno, no tenía ningún poder. No podía poner un candidato. Así que sé perfectamente bien cuáles son las funciones del presidente. Y hay que leer los estatutos para darse cuenta que no tiene funciones ejecutivas. Ninguna. Yendo un poco al meme, Barnechea dijo hace unos cuantos días que había que militarizar nuestra frontera con Venezuela. ¿Lo escuchó? Sí, me han pasado eso. No lo he escuchado, pero me han pasado eso. Sí, bueno. Bueno, es un meme. Es su competencia, ¿no? Como yo lo quiero candidato a mucho, la es un presidencia. hombre inteligente y brillante, se le ha ido algo, ¿no? Eso sucede. Yo acabo de decir también una cosa ahorita. Sí. Sí, Los vapores. Lo de los vapores, o sea, Sí, cuando sí, uno habla sí. rápido se le puede ir las cosas, pero nadie sabe. Eso. O sea, él, con la cultura que tiene, estoy seguro que sabe que el Perú no tiene frontera con Venezuela. Pues, estoy seguro, pero o sea, eso es un gazapo nada más, ¿no? Es un meme, pero para seguir con la riña alta, no es solo Arriola ni tampoco solo Leslie Lazo, lo que sea, tienen también a los niños. O sea, pareciera que la norma en Acción Popular es poner congresistas de los cuales se arrepienten y no la excepción. Ya lo he dicho señor. para que veo, ya lo he dicho que tengo que repetirlo porque parece que ustedes no escuchan bien. A ver, yo he dicho, ha sido un error tremendo el tema de los niños por falta de filtración, que derivado un poco de la falta de autoridad, porque hemos tenido 7 años sin secretario general, sin comité ejecutivo, etcétera, etcétera. Solamente funcionaba el comité electoral aceptado por el jurado. Y el comité electoral, evidentemente, fue un desastre y no estaba capacitado para hacer filtraciones o verificaciones o exámenes o revisión de currículos. No estaba capacitado. Hay 5.000. Un error es una excepción. Sí, es una excepción. Señor, Sí. en este caso parece ser la norma. No. ¿Por qué Los va a ser la- niños, Arriola, Perdón, si contamos el número de congresistas que metieron y el número de congresistas que le puedo nombrar, parece la norma y no la excepción. No. Arriola está dentro de los niños. No se cuenta. Es un niño más. No se cuenta. Ustedes lo cuentan así. No, bueno, Pero- pues. Ya. Bueno, Ok. respeta mi decisión. Ok. Además, un partido que tiene 67 años, ¿puedes desprestigiarlo por Arriola o por los niños? Es que no es un caso aislado. No puedes. Excongresista, no es un caso Acá he aislado. estado viendo que ustedes se refieren a la carretera de Belaunde. Un hombre como Belaunde y Acción Popular que han hecho tanto por Acción Popular en sus 2 gobiernos o en sus 3 con Paniagua, ¿pueden ustedes mangonearlo o ningunearlo o destruirlo? No hemos dicho nada de Belaunde. No hemos dicho nada de Belaunde. ¿Por destruirlo por Arriola? ¿Por Arriola? Pero lo que pasa es que no es que Pues, o por la los prensa niños. no soy yo, no es Paolo, es el No, partido quien pone, es el mismo partido pone en sus filas dirigenciales a personas como Arriola. Le estoy diciendo lo que pasó. Le estoy diciendo lo que pasó. Ya lo dije y no quisiera repetirlo. Ya lo dije. Eso fue impuesto por un alcalde que tenía poderes. El alcalde tiene poderes, lamentablemente, y que lo impuso a través de votaciones ficticias o fraguadas que no se detectaron en su momento y que fue el número 1. Por eso que ganó, número 1, porque yo ni lo conocía. Yo me enteré que era número 1 y quién será este señor. Y luego me enteré que había ganado, porque los número 1 ganan. Todos los números 1 generalmente ganan en el país, porque la gente cree que siendo número 1 es el mejor que tu partido ha escogido para ese cargo. No es así. Yo nunca he sido Eso es número un 1. problema. Eso es un problema. Es un problema del partido, Eso- y estructural. así es. Pero No yo es nunca he una sido- excepción. Pero yo nunca he sido número 1. Ok. Y siempre he ganado. ¿Cuál es Yo he sido número 8. Mi tocho es el 8. Tengo una consulta, quizás desde la ignorancia ajena a Acción Popular. ¿Cuál es la línea doctrinal que define Acción Popular? Porque uno puede decir, no sé, el APRA, pan con libertad, ¿no? ¿Cuál es la línea doctrinal que define Acción Popular en sencillo? Trabajar y dejar trabajar. Ya, ¿eso en qué se traduce para la gente? Trabajar y dejar trabajar. Es decir, fomentar el trabajo, proteger el trabajo, pero crear nuevo trabajo también, ¿no? Darle facilidades para que se pueda trabajar sin cortapisas, sin la excesiva burocracia o tramitología que existe en el Perú que agobia el trabajo. Eso es la ideología. Ahora, el Perú, nosotros, la ventaja de Acción Popular, no somos pues Perú ahora, Perú de siempre, Perú, la gente gana, dulce el Perú, corazón Perú. No somos eso. Somos un partido que hemos sido gobierno 3 veces. Ahí está nuestro currículum vitae. Belaunde,
y Paniagua. Ah, ya, no están contando periodos, no personas. Sí, Porque no cuenta Merino. Ahora le iba a preguntar sobre Merino. Pero Paniagua es muy importante porque fue menos de un año, pero cambió la historia del Perú. Paniagua restableció una democracia que se había perdido. Paniagua hizo un saneamiento del país y de las instituciones y bueno, y a partir de Paniagua... ¿Y por qué cree que luego la gente no votó por Paniagua? Bueno, es una buena pregunta también. Yo, por dos motivos... A ver, hay una cosa que yo lo dije públicamente una vez y nadie me creyó. Y se lo dije pensando en Toledo y García. Lo dije públicamente. En el Perú, en la historia del Perú, no hay ningún presidente que haya vuelto a ser presidente después de un periodo presidencial. Nunca. Lo dije públicamente. Por supuesto que Toledo se rió y García también. Toledo perdió y García perdió. Los dos perdieron con 5%, menos de 5% la vez que presentado. Y perdió la única excepción, bueno, y Morales Bermúdez, que fue candidato, sacó menos de 1% después, ¿no? La única excepción es Odría, que sacó 26%. Pero no ganó, salió tercero. Y había sido dictador 6 años antes. O sea, los que han vuelto al poder, Castilla, José Pardo, Augusto Beleguía, Manuel Prado Garteche y Belaúnde, no sé si me olvido de alguien más, han sido presidentes después de 2 periodos presidenciales. Alan, ¿no? Perdón, y Alan, y finalmente Alan. Me estaba olvidando de Alan. Han sido presidentes después de 2 periodos presidenciales, no después de 1. Por lo tanto, ahí está la norma. ¿Por qué? Porque yo creo que el pueblo, en un periodo que son 4 años en su momento, después fueron 6, después pasaron a 5 es hoy día, no digiere todavía lo bueno del presidente saliente, sino todavía recuerda las cosas malas que pueden haber pasado. Y por eso es que Paniagua saca 7%, García saca después 5%. Bueno, García no, porque García su segundo gobierno fue mejor que el primero, pero Toledo sacó una minucia de... ¿no? Y Paniagua también, y bueno, y todos los que se han presentado por segunda vez han fracasado. Y pasará lo mismo con la Boluarte si se presenta. Claro, no, que se va a presentar, ojalá que tenga claro que la van a meter a la cárcel. Hay que descansar. Belaúnde volvió después de 12 años. García volvió después de 16 años. O sea, yo creo que esos periodos son de reflexión. Y Belaúnde, cuando vuelve después de 12 años... De dictadura. Después de la dictadura de 12 años... saca casi 50%, el 48%. Okay. O sea, fue un golazo. O sea, la gente... Tiene que extrañarte. Exactamente. O sea, hay que madurar para que te extrañen. El otro que sacó muy pocos votos fue Manuel Merino, que con 5.000 votos en Tumbes pensó que podía ser presidente del Perú asaltando el poder con un conjunto de congresistas. Pero no asaltó el poder, estás equivocado. O sea, tú no crees en la democracia. A ver, tú señor. eres anarquista. A ver, señor. O sea, no asaltó el poder, señor. estaba ahí. A ver, señor. La democracia no necesita legitimidad popular para operar. No es una ¿Qué cosa es legitimidad? No es una condición sin la cual la democracia no puede operar. ¿Qué cosa es legitimidad? ¿Qué cosa es legitimidad para ti? Tener mínima aceptación de que el acto que está llevando a cabo es legítimo. La legitimidad es legalidad. No, van juntas. No solamente. Ese es tu criterio. Van juntos, pero no son lo mismo. Ese es tu criterio. No son lo mismo. Mi criterio no es ese. No solamente. El señor estaba ahí presente. El señor era diputado, presidente del Congreso. Ahí estaba presente. Le tocó la presidencia ante la torpeza de Vizcarra de presentarse, pechar al Congreso un domingo o un lunes en la mañana, pecharle al Congreso, acusarlo al Congreso de ser corrupto. Bueno, él también. Bueno, sí, y él también lo era. Sí. Él también lo era. Pues el tiempo demostró que él también lo era. Y lo vacan y sube el que tenía que estar ahí. Y bueno, y la calle le dijo que no lo quería ahí, ¿no? Es otra cosa. Pero eso es legitimidad popular, señor. No. O sea, tú no puedes llegar al poder y hacer lo que te da la gana de espaldas al pueblo. Eso no es democracia. Eso es otra cosa. Él renunció. Renunció porque no quiso. Pero tuvo que renunciar. No, renunció después de que había matado a 2 personas en la calle. No, él no mató a nadie. Por favor, salió el ministro del Interior a felicitar a los policías después de que le metieron balines a los protestantes. Él no mató a nadie. Señor, yo he estado en esas manifestaciones y he visto a los policías disparando a los manifestantes al cuerpo. Eso es otra cosa. ¿O no? Y al día siguiente salió Gastón, el ministro del Interior, a felicitarlos. No creo. ¿Ese no es un representante político de Merino? No. Él no ha matado a nadie.
No, él, Merino, no mataba a nadie. Y su ministro tampoco, porque había subido el cargo. No, él no ha 24 jalado horas. el gatillo, definitivamente él no ha jalado el gatillo, pero hay responsabilidades políticas, ¿no? No. 2 personas muertas, lamentablemente muertas, 2 personas muertas, pero hasta el día de hoy no se sabe cómo murieron. Hasta el día de hoy. No, sí, murieron aglutinadas de balines, llenas de balines de la policía. Bueno, y yo he estado en una calle donde le han se llenado sabe. de balines la espalda a un Bueno, fotógrafo tú de eres- comercio. ¿Tú saliste a la defensa de Vizcarra entonces? No, yo salí a tú has salido cubrir de porque soy Vizcarra. periodista. Yo Tú salí has a cubrir salido- porque soy tú has periodista. estado ahí defendiendo a Vizcarra. Yo salí a cubrir O sea, tú porque has soy sido- periodista, tú has sido señor. llevado- Señor, yo llevado- estaba ahí con otro Has sido- periodista que has se sido apellida a Chero, que era defenderlo, fotógrafo del no. comercio, Tú que has le metieron salido- tú has salido a con defender su a Vizcarra. chaleco de No. periodista, Tú has con defendido- su chaleco de no. periodista Tú le has salido a defender a metieron Vizcarra. balines en la espalda. Tú eras vizcarrista. Con su chaleco de periodista. Lo que buscaban los vizcarristas eran muertes. El que protestó contra Merino es vizcarrista. O sea, esa es la dicotomía Muchos que usted quiere salieron, sí, plantear. muchos. No, muchos. Usted lo que está diciendo Sí, es que muchos, quienes muchos. estaban en No, contra no, de Merino no, eran no, Señor, vizcarristas. usted va a decir Deshumanízándose que un ahora. periodista haciendo Muchos su salieron. trabajo, que le No, metieron balines en la no, espalda, lo sé, tiene que no, ser no lo sé, vizcarrista. no Sí, lo sé. está ahí, No, se sí. apellida Bueno, Chero. es que Es un caso claro. Vizcarra tenía comprada a mucha prensa, lamentablemente, y eso lo saben ustedes. Ok. Eso lo saben ustedes. ¿Cómo así? Ok, entonces salir a hacer tu trabajo ahora es ser comprado por el gobierno. No. Mucha gente, muchos periodistas estaban. Hay que ver el presupuesto de Vizcarra a la prensa. Hay que ver el presupuesto de Vizcarra a la prensa. Yo trabajaba en un medio que se llamaba Sudaca que no recibía un sol del gobierno y estaba ahí cubriendo. Me parece muy bien. Señor, Me parece no muy bien. puede negar Me que la parece muy policía bien. empezó a disparar a los manifestantes sin ningún motivo al cuerpo. Yo no aplaudo la reacción de la policía en ese momento. No la aplaudo, la condeno. Ok. La condeno. Lo que no puedo aceptar es que se le eche la culpa a Merino de los 2 muertos. Pero tiene que haber un responsable político Por por, favor. esos dos Sí, muertes. pues, así sí, como, pues. así Hay- como Mercedes Ara fue la responsable política de Bagua, así, ¿no? Tiene que haber un responsable político. No, y además Bueno, en este pero caso los tenemos responsables políticos son los que mandaron a la gente afuera. ¿Y O sea, quién- yo nunca cómo? he visto. ¿Esa gente fue mandada? No, mucha gente ¿Por quién? sí. ¿Quién los mandó? Los medios. Señor. ¿O tú no has escuchado a Canal N día y noche transmitiendo? Yo no fui a marchar ¿Tú? porque Canal N me dijo. No, ¿ah? no he ¿Y qué escuchado hacía- pero qué a hacía en la otros televisión? a otros radios de televisión. ¿Qué tenía que hacer la televisión? No todo el día. cubrir el suceso No, 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 político no. nacional. Día y noche. No No, cubrir el pero suceso no, político no, no, nacional dos de la para que mañana. los políticos Pero no digan que los usted están está apoyando. ninguneando. Usted está ninguneando, A las usted 3 de está la mañana, a las ninguneando. 3 de la mañana. Era un suceso político nacional, hay que cubrirlo, eso es el Pero periodismo. no, antes de empezar. Antes de Usted está empezar, fue el día. el ninguneando mismo la día. voluntad de los jóvenes que salieron a marchar ese día No, diciendo que fueron no. mandados. Y luego quiere que No, esos jóvenes no, elijan no, bien, no, que esos jóvenes sean no, no, responsables por yo sus no he dicho decisiones eso. políticas. No, y además hay un video del ministro del Interior felicitando a los policías después de que yo le no metían digo eso, balines yo a los digo no. periodistas. Yo Ese lo- video yo- existe. Yo lo he visto en caso de unas sobrinas mías inclusive, que salieron a marchar. Mis sobrinas mías, ¿Mandadas por quién? influenciadas por las redes. Las redes. Ellas lo reconocen hoy en este momento. Ya. Ellos lo reconocen. Y los medios, que todos estaban, hasta el Banco de Crédito estaba iluminando. Así que el Banco de Crédito caviar, entonces. Banco No, de Crédito no, vizcarrista. Sí, por favor. bueno, es por que- favor, sí, señor. Sí, por favor. sí, estaban con él. Estaban con él. Claro, sí, por intereses económicos. Lo que no quiere Estaban aceptar con usted, él. señor, es que lo que hizo Merino fue tomar el poder No es así. ilegítimamente. No es- de no, repente no dentro es. de los cánones de No la es. legalidad, pero No es. ilegítimamente. No, y la esa es democracia una intención requiere que yo no acepto. legitimidad. No, esa es una intención que no acepto que quieren algunos imponerse. No. El señor Merino estaba allí en esas circunstancias, pudo haber sido él o cualquiera. Él o cualquiera. Estaba él en ese momento ahí. Y le tocó. También- Mala suerte para él. Le tocó. Y asumió su cargo, asumió su responsabilidad ante un presidente que había sido vacado, que fue vacado indebidamente, apresuradamente, probablemente que sí, pero él estuvo ahí donde tenía que estar, no podía hacer otra cosa. Lo que debió hacer Merino, quizás yo si hubiese estado en el caso de él, lo hubiese hecho, es renunciar. Pero le parece poco, no es quizás, Perdón, tendría que haber renunciado porque sabía que no era legítimo. Pero déjeme terminar. Nadie acá quiere. Perdón, Bueno, ya, ok, yo perdone, hubiese perdone. renunciado en ese momento y pedir que el Congreso me respalde o que elija otro. En ese momento, en ese mismo día, para darle lo que algunos quieren llamar legitimidad, que para mí es legalidad. ¿Comprendes? Eso hay que hacerlo, sí. Yo creo que eso hubiese hecho, pero él no lo hizo. Bueno, pues, cada cual tiene su manera de actuar. Pero tuvo, a mi modo de ver, el coraje y la decencia de renunciar el sábado en la noche, comunicarlo el domingo, renunciar para no crear más caos No, del que no ya hay es coraje y el- decencia después de 2 muertos en la calle, ¿no? Perdón, han habido 50 metros con Dina. Bueno, porque Y- Dina es una miserable. ¿Y Velasco?
¿Cuándo fue el fútbol? Y Velasco es otro miserable, ¿no? Ah, Velasco fue bueno, a masacrar bueno. a los estudiantes en Huanta. Bueno, pero ahí están en la misma línea. Cuando sube ¿no? Velasco el Están en año la misma 68 línea. hay 2 muertos también. Sí. Están en la misma línea. Y pues, hasta ahora nadie se ocupa de ellos. Se supone que ustedes eran el Nadie Partido se ocupa de ellos. Democrático. Bueno, pues. El partido del buen hacer, ¿no? Sí, pues. Bueno, pues, pero ahí tienen a Sumerino, lo está pero defendiendo. fue un golpe de Estado. Ahí tienen a Sumerino, lo está defendiendo. Velasco fue un golpe de Estado. Sí. En el caso de Merino no hubo una sucesión congresal, constitucional, indebida o, digamos, no deseada. Puede haber muchos problemas, pero fue totalmente constitucional. Y yo creo que hay que rescatar lo siguiente. En este país han habido, en los últimos años, 6 presidentes o 5 presidentes. La gente dice, ¡ay, qué horror! Bueno, en los años 30 hubo también 6 presidentes en 6 meses. Pero no eran legales ni legítimos. Acá ha habido sucesión presidencial. Exagerada o indebida o inoportuna. Pero ha habido una sucesión presidencial. El Congreso no puede hacer lo que quiera de espaldas al pueblo. Eso no es pues, legítimo. Pero no. Así pongan una norma enfrente que diga me autoriza a hacer lo que quiera. El Congreso no puede hacer lo que quiera de espaldas al pueblo. A Vizcarra no. ¿Y qué cosa hizo Vizcarra cuando se cerró el Congreso? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy hablando de Vizcarra. Vizcarra no es parte de esta conversación y yo no lo he mencionado. No, pero ¿para qué? O sea, es que la gente cree. Vizcarra es un tipo que va a terminar en la cárcel por corrupto. Pero ahora se sabe. Okay. Yo lo dije el primerito y nadie me hizo Perfecto. caso. Yo lo dije el año 16 Perfecto. en un debate en RPP en la Universidad de Lima. Yo lo dije, Vizcarra es un corrupto porque destruye un hospital en Moquegua para no construir nada. Y lo más de hilo. Sí. Lo dije. Se lo dije a los Pepe Causas y se lo dije a todos los que apoyaban a Pepe Causas, izquierda y derecha, porque Pepe Causas es elegido con izquierda y derecha. Hay una alianza entre los dos. Yo lo dije, Vizcarra es un mal elemento, es corrupto. Y nadie me hizo caso. El tipo me mostró que tenía la razón. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, sí. Muchas gracias, Víctor Andrés. Andrés. De esto se trata de hablar así, no, acá no pasa nada. Esto es como lo viejos tiempos. Pero cuando hablen así conmigo, por lo menos invítenme pues una cervecita. Una cerveza. Es muy temprano para eso. Muy temprano, pero la próxima vez no agua H2O. Bueno, la próxima vez va a ser un vodka, entonces. Hasta luego. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a Víctor Andrés García Velasco.